Juntos por el Cambio se está convirtiendo en una telenovela del PRO, ¿no? Yo tratando de mediar, pero mi partido también está cansado del destrato. Si no hay grandeza, no hay paz. Tiene razón Durán Barba cuando dice eso. La Argentina quiere terminar, no sé si los quiere ver juntos, pero quiere terminar la etapa de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Quiere ir a una instancia superadora. Lo que vamos viendo es que las nuevas variantes son más transmisibles y se está identificando la letalidad. Tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lunes 23, La Rosca. Daniel, ¿cómo te va? Dale, Eduardo, buenas noches. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Jazmín. Muy buenas noches. Hola. Bueno, la campaña se está despertando, ¿no? Bueno, vos decís que ya está despierta. Está despierta y ya está trotando, me parece. ¿eh? No, porque uno... A ver, a mí me da un poquito de rubor, porque justamente no estoy del otro lado, si no, no me daría probablemente, que en medio del problema que tiene el mundo y la Argentina en este momento de la pandemia, bueno, uno tenga que empezar, es que está bien, tiene que empezar a discutir estas cosas porque las elecciones están, ya digo, septiembre, cierre de listas el 24 de julio. Sí. Y me parece que claramente hoy, está bien, el que está en el gobierno tiene el Estado ordenador, tiene el poder, y más un partido o un movimiento o un frente como el Frente de Todos, donde hay verticalismo, no necesita haber tanta discusión previa. La gran discusión previa está en la oposición ahora, ¿no? Sí, está en la oposición. Pero aparte me parece que, vos decís, el gobierno es el que tiene que ordenar, lo que pasa es que el gobierno también está variando. También está el tema de la pandemia y, digamos, esta discusión de, en algún momento, la salud y la economía, también al gobierno me parece que está cambiando claramente. Sí, respecto de me parece la economía y el futuro de la Me parece que a esta altura es la salud y la economía, ¿no? Y yo ya es difícil. Es difícil separar, hacer una disección de ambas cosas. Bueno, como vamos a hablar de las dos cosas, obviamente de política desde el territorio opositor, por eso está con nosotros Emilio Monzó. Así es. Fue titular de la Cámara de Diputados, hombre del espacio ese amplio y heterogéneo de Juntos por el Cambio. Vamos a hablar con él de, bueno, cómo viene esta perspectiva en días donde ha habido bastante escandalete, ¿no? Digo, sí. Por Vidal Bullrich, Carrió, que quería ser candidata, pero que dice que si tiene que ser prenda de unidad, va a ser prenda de unidad. Esa es Diego Santilli a Buenos Aires. La irrupción que se oficializará próximamente de Facundo Manes como candidato del radicalismo. Y Jorge Macri tuiteando hasta hace un rato, otra vez con el tema de las internas. Y Patricia Bullrich, que ayer dijo algo muy importante. Se baja, ¿no? Quiero una mesa de los dirigentes del PRO y si hay algunas cuestiones que tenemos que resignarnos, nos resignaremos. El pasado mañana, hoy es lunes, pasado mañana se hace el encuentro, el Zoom de la conducción de Juntos por el Cambio. Y bueno, obviamente aparte, vamos a hablar de la pandemia, ¿no? Vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar con Inés Capdevila, periodista de La Nación, que, bueno, el tema es la segunda dosis de la Sputnik V. Sí, ella después cuando hablemos se lo vamos a preguntar, ella lo ilustró muy bien, lo describió muy bien en una nota que publicó La Nación ayer, vamos a charlar con ella. Sí. Básicamente eso es el problema, ¿no? Bueno, los que tenemos la segunda dosis... La primera. Y ya te pasaron 12 semanas. Y o estás ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué va a ser? Bueno, no es nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Cuál va a ser el indicativo de las autoridades para seguir el proceso de vacunación? Sí, bueno, hoy también se abrió, que le vamos a preguntar a Inés, un tema que planteó el doctor Roberto Debac sobre qué podría pasar con estos casos, ¿no? Los casos que se dieron la primera dosis de la Sputnik V y ahora ya ha transcurrido buena parte de las 12 semanas que tendría que separar a una de las otras dosis y no tienen ni señales de poder recibirla porque hay una demora clara. Esto, bueno, lo que
precisamente la convocamos a Inés Capdevila para este tema. La segunda dosis, bueno, viene muy demorada por las entregas y la falta de entregas de Rusia, ¿no? Así es. Y Jazmín, ¿vos qué tenés? Bueno, a medida que se acerca un poco todo esto que ustedes están contando de la campaña ya directamente, el Congreso empieza a ralentizar su marcha, pero no las polémicas que están. Esta semana va a ser clave en diputados para destrabar el protocolo virtual. Y además en el Senado un tema también que va a dar que hablar, que les voy a contar en un ratito. ¿Cómo no? Habla de economía. Yo creo que vamos a hablar un poquito de economía, del plan sólido del gobierno y de lo que es ¿El plan qué? Sólido del gobierno, que es lo que le pidió a Estados Unidos, un plan sólido. Está muy bien. Vamos a hablar... Plan sólido económico. Bueno, lo contrario es lo líquido, por eso te pregunta, claro. ¿Qué tanta sorpresa hay con esto? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Bien, vengo de mi pueblo, de Tres Algarrobos, de Carlos Tejedor, de visitar anduvo por allá. A mis padres, a mis suegros, así por el Día del Padre, así que muy bien. Muy bien. Y oxigenándome allá en el un interior. poquito, porque cuando uno se acerca es un poquito más tóxico, ¿no? Sí. Está un poquito más mucho más calmo el interior. A ver, su percepción, para arrancar, su percepción sobre, ya sabemos en el gobierno qué hay, de qué se trata, cómo se ordena el verticalismo. Bueno, en Juntos por el Cambio pareciera que es la contracara, ¿no? Y hoy está todo en superficie. Buenos Aires, provincia. ¿Cómo se ordena esto? ¿Cómo se puede ordenar? Sí, primero el gobierno, si bien verticaliza y teniendo el Estado esa función es mucho más fácil, pero tiene una contienda electoral muy importante y muy complicada en la provincia de Buenos Aires. Así que yo no estaría, si soy el gobierno, tan descansado en la verticalidad. Estaría muy preocupado por gobernar bien los próximos meses, porque creo que el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, que afecta directamente a quien está gestionando, va a ser un resultado bastante complicado para los que están llevando adelante hoy la Administración Nacional. Segundo punto, en Cambiemos, yo celebro lo que pasó la semana pasada, a la inversa de que parece polémico, para mí de esas diferencias de posiciones y la incorporación de Facundo Manes como candidato del radicalismo oxigena mucho este espacio, lo convierte en un espacio mucho más federal, porque es prácticamente unitario, la conducción es desde la ciudad de Buenos Aires y me parece que la irrupción de Facundo Manes esto va a cambiar. El partido es el partido más importante de la oposición, es el radicalismo desde el punto de vista territorial y tenía una dificultad o una vacancia hace más de 20 años que era una figura que trascienda los distritos y abarque toda la provincia. Así que esa irrupción creo que va a ser muy buena. Se va a distribuir las discusiones desde una mesa mucho más horizontal y creo que eso le hace mucho bien a este espacio político. Monzó, cuando usted plantea el tema de la provincia de Buenos Aires, que es tan importante para el gobierno, para Kicillof obviamente, pero desde la oposición, bueno, aparece Manes, aparece Diego Santilli, aparece Jorge Macri, aparece Randazzo, no desde Cambiemos, pero también en un espacio en el cual usted tiene buen diálogo, ¿no? ¿Dónde está parado usted? ¿Cómo dónde estoy parado? Primero estoy sentado, pero estoy sentado, siempre estuve en Cambiemos. Fui parte de los que fundó, creó, formó este espacio político. Sigo teniendo muy buena relación con Florencio Randazzo. Esto no quita, y esto parece excepcional cuando tendría que ser normal en este país y estaríamos mucho mejor. A nosotros nos separa hoy una posición política, pero eso no implica que no tengamos diálogo. Así que esta es mi relación. Pero has nombrado, está con Larreta usted? Has nombrado 4 o 5 figuras. Manes, Jorge Macri, Randazzo y agregamos a Horacio Rodríguez Larreta, y esto tiene que ser la esperanza en tanta incertidumbre y tanta depresión generalizada, también producto del contexto internacional, porque ahí en esos nombres estamos viendo una nueva generación política, producto de la democracia, de la tolerancia, de políticas de centro, que creo que es lo que tiene que venir a partir del 2023. Así que yo celebro que hayas nombrados a estos dirigentes políticos, porque esta es la renovación que viene para el 2023. Está bien, pero el gobierno va a encarar la campaña electoral con el tema el eje de las vacunas y diciendo que hay alguna recuperación económica, eso es lo que va a decir para septiembre. Mientras que la oposición que se ve, que Patricia Bullrich le dice a Vidal que vaya a la provincia, Vidal que no se define si va a competir, y en la provincia
aparecen Santilli, Jorge Macri, ahora Manes, y también aparecería usted. ¿No le parece que la oposición, en un momento tan delicado del país, lo que está ofreciendo es una guerra por los cargos en lugar de tener posiciones políticas fuertes criticando a este gobierno? Yo no veo ninguna guerra por los cargos. ¿No la ve? No coincido para nada. Sí, por un posicionamiento distinto, una discusión conceptual en cuanto a las decisiones de este espacio político, porque como bien decía Eduardo al comienzo, ese espacio tan heterogéneo, este espacio es muy heterogéneo, no es homogéneo, y yo celebro que tenga esta posición, y celebro también que vayamos a unas pasos para que la gente pueda decidir cuál de estas posiciones es la que va a representar al conjunto en las elecciones del 2021 y del 2023, pero para nada veo, y todos son conscientes de la realidad de la provincia de Buenos Aires, todos son conscientes de la realidad del país. Acaban de decir que Patricia Bullrich pone a disposición, no sé si la precandidatura que tenía en pos de la unidad. La escuchamos también a Carrió en ese sentido, y yo también pongo esta posición arriba de la mesa. Así que somos todos conscientes, pero celebro nuevamente las figuras políticas que acabas de nombrar y las diferencias que podemos tener, pero que son mínimas. Con respecto al país tenemos coincidencias totales. Digo, hablando de los espacios y de la heterogeneidad, usted mencionaba a Randazzo, yo le menciono a Pichetto. Sí. Digo, ese imaginario peronista, o no tan imaginario, dentro de Juntos por el Cambio, ¿se va a consolidar adentro o se va a consolidar afuera? Se va a consolidar adentro a través de Miguel Ángel, a través de Joaquín de la Torre, también, que agrego a las figuras políticas que recién acabamos de nombrar, y se va a consolidar un peronismo a través de Florencio Randazzo por afuera. Ahora, o sea que habría tres peronismos, el oficial, el de Randazzo y el que está dentro ese sí, el de peronismo Cambiemos. es muy transversal. No, sí. Somos todos peronistas. Hay experiencia. Sí, pero lo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes para ir hacia el 2023 y muy amplios, y no repetir algún error que cometimos en el pasado. Porque esa amplitud, las diferencias, puede haber diferencias con Florencio en la manera de pensar ciertas cosas, pero lo que pasa en Argentina, la pobreza, la inflación, la falta de inversión, la falta de crecimiento, no merece una discusión muy fina, es una discusión muy gruesa. Y con Florencio Randazzo, en ese sentido, no digo desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista del gobierno, no va a ser difícil entendernos. Ahora, Monzó, hay dos personajes centrales de la política argentina, una es Cristina Kirchner, el otro es Mauricio Macri, sí, digamos, ¿no? O sea, bueno, me parece que para usted forman parte del pasado, o para parte de la política forman parte del pasado, pero están muy presentes. No forma parte del pasado, son presentes. Lo que sí, y tendrían que estar presentes, pero desde otro lugar. No los quiero jubilar. A mí me pusieron como que los jubilé en algún momento a Macri, y yo no lo quiero jubilar. Yo los quiero en un lugar distinto, que es diferente. A mi criterio, Macri y Cristina en el 2023 tendrían que dar un paso al costado los dos, pero también es responsabilidad de nosotros para que el que no quiera dar el paso al costado lo tenga que dar obligatoriamente. Así que hay que armar un espacio político superador a la instancia de lo que fue esa polarización, como me gusta decirle, improductiva de tantos años para Argentina. Usted dijo recién que forma parte de Cambiemos, hoy fue parte de Cambiemos en el gobierno, fue presidente de la Cámara de Diputados. Y en esa época usted dijo esta frase de reivindico la rosca, que un poco nos toca a nosotros en este programa. Me quiero meter 2 segundos en la rosca porque usted habló de Manes, y uno que va averiguando sabe que a usted le gusta la opción Manes. ¿Es posible que usted participe no más cerca del PRO, quizás en una PASO, sino más cerca de Manes, que al fin y al cabo es radical? No la opción Manes, la opción del Partido Radical desde el punto de vista del Partido Federal. Del respeto, y cuando yo decía la rosca era el respeto al otro, el respeto al vínculo, a la persona, al dirigente, a la legitimación territorial. El Partido Radical está concebido desde este lugar. Entonces yo celebro que el Partido Radical hoy tenga un candidato en la provincia de Buenos Aires, porque va a equilibrar este espacio político que está centralizado desde la ciudad de Buenos Aires, y a mi criterio eso no le hace bien. Ya en el 2015 tuvimos por hacer una fórmula Mauricio Macri, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo. Era toda la gestión de la ciudad de Buenos Aires trasladada a la provincia de Buenos Aires. Bueno, con Ernesto Sanz, con el Partido Radical, en ese momento pudimos discutir esta decisión y tener fórmulas distintas.
Ahora pasa exactamente lo mismo. Me parece que la aparición de Facundo puede equilibrar las decisiones en este espacio político. Pero no es un tema de Manes, no me contestó es un la tema del pregunta. Partido Radical. Pregunto si usted podría llegar a ir con Manes en esta PASO. Yo en estas PASO puedo ir con el Partido Radical, puedo ir con el PRO y puedo ir con la coalición cívica. Está abierto todo. Bien, Dígame, bien, ¿dónde abierto imagina, todo. Un ¿dónde ole. imagina o cuál sería su predilección sobre en qué lugar jugar, por ejemplo, María Eugenia Vidal? A mí me hubiera gustado que juegue en la provincia de Buenos Aires. Era lo natural y lo lógico y creo que iba a ser un factor de unidad preponderante por lo que fue como gobernadora. Esto va a generar, justamente yo creo que hay una secuencia de decisiones que llevó, por suerte y como efecto colateral positivo, a la aparición del Partido Radical con un candidato, pero hubiera sido natural que sea por la provincia de Buenos Aires. Monzó, alguien que usted conoce mucho, que es Jaime Durán Barba, que trabajó con Macri en el gobierno de Macri, el asesor, el politólogo, plantea que, bueno, algo de lo que estamos hablando hasta ahora son nombres, pero que a la oposición le falta un relato de futuro, de plantear algo que más allá de la grieta y la pelea entre Macri y Cristina Kirchner, pueda generar un relato para una sociedad que está muy golpeada. Ese relato no aparece todavía. Me estoy preocupando porque estoy coincidiendo mucho con Durán Barba. Últimamente las dos expresiones que ha tenido, he tenido coincidencia con ambas. Así que me preocupo yo o algo estará pasando. Pero sí, estoy de acuerdo con Durán Barba. Falta un relato hacia adelante. Por supuesto que es difícil ver el horizonte producto de este contexto que estamos viviendo, pero nosotros tenemos que encontrar la salida y dar un mensaje esperanzador para una sociedad que está totalmente desorientada, deprimida por esta situación nacional, mundial, que tiene que ver con la pandemia. Nosotros tenemos que salir de la grieta coincidiendo con Durán Barba con un mensaje de esperanza y de futuro. Y en ese mensaje de esperanza y futuro que le preguntaba Daniel, tomo algo que también antes preguntaba Daniel, que era el nombre de Larreta, porque adelantó la discusión 2023 y usted dice que Macri no se tiene que jubilar, pero no tiene que ser protagonista igual que Cristina en 2023. ¿Es Larreta el que tiene que mostrarse ya como el candidato de un sector de Juntos por el Cambio? No sé si tiene que mostrarse ya, pero sí es el mejor candidato en la opinión pública, producto de la gestión que está llevando en la ciudad de Buenos Aires, la gestión pre-pandemia y la gestión dentro de la pandemia. Se ha convertido en la figura más importante en la opinión pública, pero creo que hay que ser muy prudente para un lanzamiento presidencial. Primero porque falta mucho para ese evento, pero sí tiene todas las condiciones para hacerlo. Ahora, usted hablaba recién, cuando le preguntaba a Daniel de lo que dice Durán Barba, de la necesidad de construir un relato, una expectativa. A ver, hasta ahora, Juntos por el Cambio en general ha venido pivoteando en torno a la crisis sanitaria, los déficits de gestión del gobierno, la ausencia de gestión para tener mejores o mayor cantidad de vacunas y mejor campaña. Ahora, en algún momento va a tener que entrar en la agenda de Cambiemos la problemática económico-social. Digo, me da la impresión que es un costado más difícil de abordar para la oposición. Bueno, primero porque hace poco que han estado y segundo porque ha sido en el terreno donde no le fue bien. Sí, pero no le fue bien desde el impacto electoral, pero sí se trabajó bien desde el punto de vista social en el gobierno de Cambiemos, en el gobierno de Mauricio Macri, como también lo han hecho en la ciudad, pero no ha tenido un impacto político y no se ha reflejado en las urnas ese buen trabajo que se hizo en el gobierno. Pero en ese sentido, me parece que la deuda tapó todo. Pero sí coincido que la agenda hasta ahora es la agenda del gobierno y la agenda nuestra fue reflejada en las críticas o no a las decisiones del gobierno nacional. Nosotros hoy tenemos que comenzar a encontrar una agenda propia y que tiene que incluirse también, por supuesto, lo económico y social en Argentina. Pero antes que eso, y el proyecto, y todo el mundo habla de un proyecto, los proyectos hay muchos en el país, pero yo soy más de un criterio más subjetivo, los antecedentes en la gestión que tuvieron los actores que nosotros vamos a presentar en el año 2023. Por eso confío. Un Larreta que ya ha sido gobernador de la ciudad de Buenos Aires va a ser 8 años, gobernadores del Partido Radical en 3 provincias, como Alfredo Cornejo, como Gerardo Morales, Martín Lustó, que ha tenido una experiencia
también en el Estado, en diferentes lugares. Yo creo que vamos a llegar muy distinto a lo que fue el 2015. Primero, con mucho más volumen de dirigentes políticos y con un espacio que es más importante que las figuras. Porque hoy Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el sello Cambiemos es mucho más fuerte que las figuras políticas. Si cualquiera de nosotros vamos de candidato en la provincia de Buenos Aires, si Cambiemos mide 35 puntos, cualquiera de nosotros no vamos a hacer diferencia a eso, que es mucho, hablando de sólido y líquido, que es mucho más sólido que las propias candidaturas. Así que este espacio está mucho mejor preparado de lo que fue para el 2011, del tránsito del 2011 al 2015. Nosotros preparamos un espacio para ganarle el kirchnerismo. Ahora hay que preparar un espacio para gobernar mejor que el kirchnerismo. Monzó, si no se gana el 21, ¿hay 23? Digo, en términos de la expectativa de... Sí, si no se gana el 21, pero el 21 hay que aclarar. El 21 es la provincia de Buenos Aires. Todos creemos que se gana el 21, bueno, pero, es la provincia de Buenos Aires. Sí. El resto del país está descalzado de los destinos nacionales. Que ese es el gran problema, que la provincia de Buenos Aires está gobernada por el presidente de la Nación y en el medio término nosotros vamos y votamos la gestión del presidente de la Nación. Pero si se pierde en el 2021, no hay duda que para el 2023 nosotros estamos preparados para gobernar. Y les aseguro hoy, que quede en la rosca, en el 2023 vamos a gobernar nosotros. Te lo aseguro, acá lo hago una apuesta a todo. Pero lo digo acá y lo suscribo. En el 2023 vamos a hacer gobierno. Pero con este clima social difícil que hay, usted es un hombre de la provincia y sabe, digo, viendo para atrás lo que fue la gestión económica que cambió, ¿usted sigue convencido de que, sin decirle vamos a ir por este lado esta vez, pueden ser gobierno? Sí, podemos ser gobierno. En mi caso, a mí me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires porque justamente está todo para hacer. La raya es muy baja. La provincia de Buenos Aires está para reformar toda de una vez por todas. Está mal parida, como digo, en todos los lugares que puedo anunciarlo, desde su fundación. Nosotros tenemos que cambiar desde el sistema electoral. No cambiamos ni el sistema electoral. Si hagamos una buena autocrítica. No pudimos cambiar un sistema electoral que es vetusto, que votamos con una boleta sábana. La tecnología nos empujó a los chicos nuestros a estudiar, a trabajar. ¿Cómo no va a incorporarse la tecnología a la hora de votar? Y eso va a cambiar la representación en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos 70 diputados nacionales que no son de la provincia de Buenos Aires, que representan al gobierno nacional. Tenemos una legislatura que no nos representa, pero todo hay que cambiar. Tenemos distritos como La Matanza, que es un agujero negro que nadie entiende si no gobierna clientelarmente ese distrito. Todas esas cosas en la provincia de Buenos Aires se pueden hacer y cambiar rápidamente. En La Matanza me parece que se empieza a gastar plata, ¿no? Sí. Que se va, que el gobierno va a aumentar mucho el gasto social y mucho el gasto y me parece que va a ser bien orientado a la provincia de Buenos Aires. Va a ser bien orientado a la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires fue el dique de contención cuando las formas y la prepotencia que ya ocurrió 2009, 2013, 2017 y va a volver a ocurrir acá en el 2021. Porque ese estilo y esa prepotencia por parte del Estado en la provincia de Buenos Aires siempre tuvo una contención y ese dique no se ha caído. Nosotros no estuvimos a la altura de circunstancia cuando esas clases medias nos dio la oportunidad. Pero no tengan ninguna duda que en la provincia de Buenos Aires, por más dinero que se desparrame en los próximos meses, va a ganar la oposición. No tengan ninguna duda. Monzó, muchas gracias por estar esta noche. Bueno. Y le tomamos los dos pronósticos. Sí, los dos. Y el de la presidencia del 23 y el de la 2021. Anote. Igual algún asado también le podíamos jugar. Digo, jugamos el asado. Está jugado el asado. Absolutamente. Jugado el asado. Gracias, gracias por estar. Favor. Gracias. Nosotros vamos pidiendo, para entrar un poco en el tema de la pandemia, vemos las placas correspondientes al día de hoy para actualizar los números. Si el director las tiene. Sí, hubo menor testeo, hay que siempre pensar en eso. Sí, bueno, venimos de 3 días. Claro, entonces un fin de semana más un feriado. No me parece un número representativo. No. Pero bueno, igual hubo que lamentar 440. El número de víctimas sigue siendo alto. Si uno toma la relación de cantidad de casos con el número de víctimas, es muy desproporcionado. Muy desproporcionado. Sí. La Argentina pisa los 90.000 o está camino a los 90.000 muertos en esta pandemia. Vamos con la ocupación de
de unidad de terapia intensiva. Ahí hubo una baja bastante sensible respecto de la semana pasada. Sí, estábamos, tanto en Nación como en 76, más arriba del 76. 75, 76, depende AMBA o Nación. Sí. Ahí vemos como una descompresión del sistema sanitario. Es bueno, habrá que ver cómo es la evolución que perdure de las próximas semanas y cómo es la evolución también de, bueno, de la nueva cepa que se ha detectado de manera muy, todavía muy aislada, Delta. pero habrá que ver, exactamente, habrá que ver cómo evoluciona. Y ahora vamos con esta placa que el Diego me va a poner de la vacuna Sputnik. Vamos a ir a hablar con Inés Capdevila. Acá lo tenemos. Hay primeras dosis de Sputnik aplicadas, 7.875.585. Sí. Segundas dosis, 1.540.160. Es decir, hay 6.335.425 personas que aún aguardan que se complete el ciclo de inmunización. Sí. Una cifra altísima, sobre todo y con aparte, sí. por la preocupación de que, bueno, no están llegando. Bueno, este es el Las tema. Las segundas dosis pues, son distintas, la primera y la Así segunda. es. Bueno, ahora vamos a hablar con Para Inés eso Capdevila. la invitamos a Inés Así es. Capdevila. Inés, buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Estás? Buenas noches de los dos. Gracias. A ver, ¿podés hablar un poquito porque te escuché mal? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, perfecto, ahora perfecto. sí. Bueno, gracias Inés. Estábamos pasando recién, primero, realmente fue muy ilustrativa la nota que escribiste el otro día sobre el fenómeno Sputnik, el fenómeno interno de Rusia, algunos datos muy reveladores que yo en lo personal desconocía, esa tendencia de la sociedad rusa a consumir medicamentos extranjeros, vos ponías en la nota, que explica en parte cierta renuencia a la vacuna, pero vos explicabas muy bien las dificultades que tiene Rusia para producir el segundo componente. ¿Por qué no lo explicás? Exactamente. Básicamente lo que sucedió en Rusia desde agosto en adelante es que el logro científico del Instituto Gamaleya no tuvo un correlato en la producción farmacológica. Los laboratorios rusos, que son 3 o 4, que son los mayores laboratorios rusos, tuvieron que empezar de cero todo el proceso de producción de Sputnik. Y acá vamos al dato que vos mencionabas recién, Eduardo. Los rusos no están acostumbrados a consumir fármacos rusos. El 70% de los fármacos que consumen los rusos es importado. Hace 10 años era el 90%. Y eso tiene que ver con cómo se enfrentan los rusos a su gobierno, la desconfianza en el sistema médico y la desconfianza en el gobierno, porque siempre vieron el sistema médico como un sistema de control político. Eso implica que los laboratorios rusos no estaban preparados para la producción del Sputnik. Y acá entra la complejidad de la producción del Sputnik. Son dos procesos diferentes. No es como la AstraZeneca, que es el mismo adenovirus en 2 dosis. Lo que sucede con la Sputnik es que son 2 adenovirus diferentes. El AD26, la primera dosis, y el AD5, la segunda. Los virólogos no se ponen de acuerdo en por qué el segundo componente es tan difícil de producir. Algunos te dicen, no debería ser muy difícil porque el AD5, que también lo encontrás en otras, por ejemplo, en CanSino, en la vacuna CanSino, que también es una sola dosis, se investiga desde hace 30 años, no debería ser difícil. Hay otros virólogos e infectólogos que te dicen que lleva mucho más tiempo de producción. Por cada 1 litro de principio activo que producís de la segunda dosis, producís 100 de la primera. Entonces ahí tenés el desfasaje. Por el otro lado, hay un problema que es el de la producción de las 2 dosis. Son 2 procesos paralelos, como decía recién, y no se tienen que contaminar. Entonces, básicamente lo que tuvieron que hacer los laboratorios rusos es levantar 2 plantas a la vez, una para el primer componente y otra para el segundo componente. Se largó primero la producción del primer componente y viene muy retrasada la del segundo componente, al punto de que el propio gobierno argentino no sabe nunca
si en los embarques que suben a los aviones de aerolíneas una vez que llegan a Rusia, vienen, qué porción de segundas dosis vienen y qué porción de primeras dosis vienen. Ese mismo problema lo tiene el otro gran comprador de América Latina de la Sputnik, que es México, el gran aliado del gobierno argentino. Sí. México compró 24 millones de dosis y tiene exactamente el mismo problema, nada más que México, de la mano de Hugo López-Gatell, que es su subsecretario de Salud, la verbaliza la queja. Ellos dijeron hace un mes aproximadamente, se enfrentaron con el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es digamos, el que comercializa la Sputnik, el órgano que comercializa la Sputnik, y le dijeron, acá hay un desfasaje que no están cumpliendo y es probable que no lleguen a cumplirlo. Por supuesto, el Fondo Ruso, cada vez que hay un cuestionamiento, dice es una conspiración de Occidente en contra nuestra por nuestros éxitos. Ahora, perdóname, Inés. Sí. Digo, plantea eso, que es una confabulación de Occidente contra Rusia. Ahora, el caso del presidente argentino, Alberto Fernández, fue muy explícito en su apoyo tanto a Putin como a la Sputnik desde un primer momento, digamos. ¿Cuál es la respuesta que obtiene a este vuelco y a esta aceptación de la Sputnik y de Putin y de su gobierno? ¿Cuál es la respuesta que obtiene el Fernández? Sí. Bueno, para Putin, ¿qué significa vender la Sputnik en el resto del mundo? Eso es un dato central, y sobre todo es un dato central en un momento que Putin, la popularidad está a la baja, y sobre todo no tanto la de Putin, sino la de su gobierno. Venderle al resto del mundo para Putin, y sobre todo lugares como América Latina, significa mantener la influencia rusa. Esto del espíritu de grandeza ruso, que no es solo propio de la Unión Soviética, sino que viene de antes, del zarismo, e incluso antes, eso está muy, muy metido dentro de Putin. Eso es un punto. Ese es el punto a favor de Putin, esa es la ventaja que saca él. ¿Cuál es la ventaja que saca Alberto, el presidente? Es, bueno, en principio tener una vacuna. Ahora, en el vínculo hay también una especie de conseguir cosas. Hablando con los grandes referentes de las relaciones internacionales o el comercio internacional en la Argentina, algo que salta constantemente es, Argentina no es que elija a quién comprar, sino que compra a quien le atiende el teléfono. Y básicamente es la orfandad de la Argentina en el escenario global. Inés. Hay una cuestión ideológica y hay una cuestión pragmática, que es que nadie nos atiende el teléfono. Ahora, ante esta falta de la segunda dosis de la Sputnik V, que no hay un horizonte, realmente aparece esta historia que vos mencionabas recién de la posibilidad de que la CanSino, que es una vacuna autorizada hace el viernes pasado, una producción canadiense-china, pudiera funcionar como el otro par del zapato de la Sputnik. Acá aparece el tema geopolítico en esta cuestión, que los rusos son muy celosos de dónde entran, a quién le venden y qué compra el país que le venden. Y acá puede aparecer un lío en esto de que alguno vacune primera dosis con una vacuna rusa y segunda con una china. Bueno, ahí tenés dos respuestas, que las dos tienen un componente geopolítico, Pablo. Voy por la segunda. Las vacunas heterólogas, digamos, la combinación heteróloga, que es mezclar vacunas, es algo que se está usando cada vez más en el mundo. Lo que pasa es que hay que testear cuál vacuna va con cuál. En particular la de CanSino, muchos infectólogos off the record te dicen, es probable que la Sputnik tengamos que complementarla con la de CanSino, porque CanSino es el AD5, entonces ahí tenés la combinación original de Sputnik. Entonces, en términos geopolíticos, ¿qué implica eso? Yo te diría que no me referiría tanto al valor geopolítico de la de CanSino, porque la de CanSino es digamos, un joint venture, una alianza bastante partida al medio entre Canadá y China. Yo en términos geopolíticos sí hablaría de la Sinopharm en Argentina y de la Sinovac en el resto de los países que nos rodean de la región. Ahí hay, pero los intereses geopolíticos de uno y de otro, de China y de Rusia, no son excluyentes. Te diría que en cierta forma se complementan porque son dos potencias muy diferentes y básicamente, Pablo, hoy Rusia no es una gran potencia global. Rusia tiene el peso económico y diplomático de una potencia regional. Tiene el menor PBI que Brasil. Ahora, ¿cuál es el poderío ruso? El poderío ruso es el poderío de las armas nucleares, el poderío de la energía, es el mayor proveedor de energía
para Europa y es un gran proveedor de energía para China, y el poder del ciberataque. Esas son las tres grandes vertientes de poder ruso. El resto es una potencia regional. Entonces lo que necesita Rusia es abrir pequeñas puertas en otros países, en otros rincones del mundo. Y en Argentina, más allá del comercio que compartíamos hasta ahora, no tenía esa puerta abierta. Lo que hace el gobierno de Alberto Fernández es abrirle la puerta de la presencia de poder, lo que se llama poder suave, a Rusia. Ahora, se la abrió con el primer éxito del Sputnik, que fue la celebración del Sputnik como la primera vacuna que hubo contra el COVID. Lo que pasa es que de ahí fue una cuesta abajo para Rusia. Entonces, hay que ver si Rusia logra mantener ese poder suave que le abrió, al que le abrió la puerta a Alberto Fernández. Inés, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. No, que por tengan favor. buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Bueno. Nos dijo chicos, así Creo que nos quedó más que agradecido con Inés. Bueno, a ver, o está con un problema de visión, le vamos a preguntar. Es la amabilidad. O te estaba mirando vos. No, les agradezco a los dos. Acá hay una sola chica. Camín y Pablito, y nosotros a vos. Sangrejón. Sangrejón. Digo, chico. Claro, claro. Y también, muy bien. Digo, me queda claro que si no tenemos un ticket a San Petersburgo, Moscú, estamos cocinados. Me parece que ni en San Petersburgo la conseguí. No, efectivamente. Y aparte el problema es que no hay combinación con AstraZeneca. Digo, ya viste estas cosas que estamos No, bueno, todo. ahora ya lo que decía recién Inés, que escuché hoy también en un médico infectólogo, la apuesta a la idea de que CanSino puede ser un complemento. El doctor Eduardo López lo está diciendo. Exactamente. Y de Bach, Roberto de Bach también. Claro, de Bach decía lo de cruzarlo con AstraZeneca. Y el doctor López explica esto de que son hechas de la misma manera de CanSino. Pero bueno, yo digo, una rusa, una china, qué ruido, ¿no? Geopolítico. Bueno, geopolítico puede ser, pero... El brazo lo y ponés. si estamos en uno, el componente. Rusia más China, no nos para nadie. Tremendo. Pablo. Campeón del mundo, otra vez. Por Dios. Argentina, campeón del mundo, otra vez. Bien. Hablando de esto y hablando de... Hay una cosa de lo que hablábamos con Monzó que me llamó mucho la atención. A ver. Lo vi muy seguro en que Buenos Aires le va a ir mal al gobierno. Y, ojo, lo digo porque, más allá de los números que uno mira, que los corremos de costado, no era la opinión que en ese grupo, no digo Emilio Monzó, en ese grupo había hace 20 días. Bueno, evidentemente hay algo que el gobierno también lo sabe, de este malestar, de este mal humor, que habrá que ver si el gobierno tiene tiempo para remontar la cuesta y efectivamente para el gobierno la elección es Buenos Aires. Exactamente. El tema Todo lo demás es decorado. El clima social ahí y la preocupación en los sectores jóvenes, que ahí aparece una preocupación que la pandemia ha calado muy fuerte, ¿no? En todo el tema del trabajo y el tema también, los que están preocupados por la vacuna, los jóvenes no le ven el horizonte eso también. Ahí hay una preocupación grande del kirchnerismo y del gobierno. Bueno, eso explica lo de la semana pasada de Cristina, cuando inicia virtualmente la campaña. Eso explica la instrucción esta tipo manu militare que dio el presidente a su gabinete diciendo hay que defender la gestión y el que no lo pueda hacer, que se vaya. Sí. Yo creo que jugó demasiado fuerte. En verdad ir no se va a ir nadie, porque nadie se va. Pero no es fácil defender esta gestión. Algunos se van a ir como candidatos. No, como candidatos sí. Pues se van y se van. Digo porque no la pueden... Sí. Sí. Yo digo, algunos van a decirle, vas a ser candidato y bueno, sí, pero me quedo en el ministerio. No, vas a ser candidato y sos candidato. Y te vas. No, lo que yo digo es, defender la gestión no es fácil. Lo que he notado en los últimos días es las voces de algunos ministros vendiendo esperanza. Respecto de... Bueno, hay algo que decir. Digo, Matías Lamens, que el público vuelve a las canchas para el último trimestre. El ministro de Ciencia y Técnica, Salvareza, diciendo que calcula que para fin de año la pandemia ya está superada. El jefe de gabinete diciendo que, bueno, si se dan las previsiones de vacunación, que no sé cuáles son en realidad, que tiene pensado el gobierno, hasta a lo mejor para el verano ya el barbijo no es totalmente obligatorio. Otra audaz. Digo, me parece que hay una idea de
ni hablemos de lo que dijo Carla Bisotti hoy, que ya no es un problema de generar expectativas, sino de tratar de cubrir las carencias. Es decir, no, las vacunas no vencen. ¿Quién le dijo eso? Tiene que ver con lo que hablábamos recién con Inés. Claro. Digo, hay ante la dificultad de defender al gobierno, lo que hay en una primera instancia, evidentemente después saldrán no tiene muchos Aníbal Fernández el gobierno para salir a defender con cara de piedra, pero lo que hay es... mejor que no te defienda, Aníbal Fernández. Lo que sí hay es un claro cambio en el tono del discurso oficial de, bueno, vamos a generar expectativa. Viste, cada vez que llegan 1 millón de vacunas o 500.000 dosis es como si fuera una batalla ganada, ¿no? ¿Puedo agregar algo respecto de esto? Adelante. ¿Puedo? Mira, me parece que hay una cosa que Cristina Kirchner ya había hablado a fin del año pasado, ¿no? Decía que había que alinear las variables, las tarifas con el dólar y que los salarios en este año le tenían que ganar a la inflación. Bueno, esto, que los salarios le tengan que ganar a la inflación, me parece que la principal, y los ingresos le tengan que ganar a la inflación, es la principal política preelectoral que lanza el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes lo decían recién, la hablaban recién. Unas encuestas dan que el 63% de la gente prácticamente cree que, cuando le preguntan, ¿cómo cree que va a estar dentro de un año usted en materia económica? Peor. Y esto me parece que es un... Y en el comienzo del año lo que tenés es el salto de la inflación que te da la inflación anual al 48%, ¿no? En el primer trimestre, ahí tenemos el dato, el salario real cae 3,8% y me parece que esto es lo que abre la puerta a lo que estamos viendo. Descuento de ganancias, perdón para los monotributistas de lo que tenían que pagar y me parece que es la reapertura de las paritarias con Moyano a la cabeza, en realidad no con Moyano a la cabeza, con Cristina Kirchner y Sergio Massa a la cabeza, abriendo para el Poder Legislativo aumento salarial del 40%. Moyano va con el 45%, ahora viene Daer con el 45% también. Está la revisión, la primera revisión de los salarios de los encargados de edificios de 32... Víctor Santamaría. De 32% de aumento saltan al 45% de aumento, con el cual el tema es, los salarios, las paritarias, van al 45% para tratar de superar a la inflación. Y esto me parece que es la principal política electoral en esto que está dado en que, bueno, la inflación está absolutamente jugada, que va a ser más de 45 o en torno de 45. Así que darle con todo a los salarios para tratar de que la economía finalmente se reactive. Ayude un poquito. Sí, ayude un poquito, claro. El tema es qué te va a pasar con la inflación, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver ahora en los próximos 2 meses van a ser una cantidad de pesos muy importante, tanto por lo que va a ser el cobro del aguinaldo, por lo que va a ser los descuentos de ganancias, por lo que va a ser el no pago de las multas del monotributo, por lo que va a ser un bono para los jubilados, por lo que va a ser los aumentos salariales ya apuntando al 45%, y me parece que Martín Guzmán va a abrir la mano y van a bañar de pesos como principal política electoral. Vamos a ver cuál es la carrera, pero la carrera salarios e inflación me parece que con el dólar tranquilo y quieto va a ser el dato de la política en los próximos 60 días. Y, perdón, vos decías plata. Jazmín tiene lo suyo. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Jazmín? ¿Cómo estás? Sí, todo esto que están hablando ustedes está repercutiendo en el Congreso, porque ya todos están un poco en clima electoral. Perdón, volvió Massa, ¿no? Volvió, se hizo varios hisopados, aparentemente todos negativos, porque esta semana no está cumpliendo la cuarentena. No. Debería cumplir 7 días de cuarentena como está cumpliendo Vidal por venir de afuera. Debería hacerlo. Vos decís que no está incumpliendo. Entonces. Digo, debería hacerlo. Yo no tengo ningún elemento. Esta semana va a haber sesión o no va a haber sesión, es la incógnita, pero lo que les decía es que el clima está empezándose a poner ríspido, que fue un año igual súper ríspido en el Congreso, pero esta semana, este fin de semana puntualmente, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, no sé si lo escucharon, que estuvo en la mesa de Mirta, de Juanita, y dijo, estamos a 7 diputados de... Son 10. Bueno, él dijo, estamos le a puso 7 para dramatizar un poquito. Estamos a 7 diputados de que el kirchnerismo se quede con la República.
Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque este clima va repercutiendo en esta semana que es importante para el oficialismo porque otra vez se renueva el famoso protocolo de funcionamiento virtualidad o virtual presencialidad necesario para sesionar. Entonces, cada vez que llegamos a este momento empiezan, ¿no?, las discusiones entre los jefes de bloque. Hasta ahora firmaron todos menos Juntos por el Cambio y en el bloque del PRO que conduce Ritondo están muy duros con esta postura y dicen, no vamos a poner el gancho si no nos dicen qué temas se van a tratar. ¿Por qué? Porque claro, en esto de la República hay dos temas que directamente atacan a la República según Juntos por el Cambio. Bien, procuración es uno de ellos y el otro es la ley de restricciones, la ley de semáforo sanitario, que de acuerdo a Juntos por el Cambio va en contra de la Constitución, que es la base de la República. Bueno, la ley de restricciones, digo, el viernes se acaba. El viernes tiene que haber un nuevo DNU porque no hay ley. Entonces el presidente va a tener que supuestamente renovaría el y mismo no va a renovar. Bien. Digo, a ver, la última renovación, no quiero ser malo, pero la última renovación fue casi un trámite burocrático y si uno se pone a analizar qué cumplimiento estricto tuvo el DNU en las diferentes regiones del país, es muy, muy dispar, muy Ahora, dispar. es un fracaso que si la ley no sale. Porque ya tenía que salir, ¿se acuerdan? La primera fecha tenía fecha, hasta la fecha tenía el proyecto, o sea, era como para allá. Pero yo pregunto, ¿vos crees que, claro, no, que a lo mejor el oficialismo lo puede sacar per se, está bien? Ahora, ¿vos te imaginás a la oposición facilitando la votación por una ley cuando estás arrancando la campaña electoral en medio de la pandemia? Por supuesto que no, por eso digo, es un fracaso si esta ley no se llega a aprobar y otra vez están jugadísimos de tiempo porque antes del miércoles deberían renovar el protocolo para poder sesionar el jueves, para poder tener la ley el viernes. O sea, es muy difícil la situación, pero también hay otros proyectos como la ley de monotributo que viene a arreglar el problema que generó esta deuda el retroactivo, que todos la quieren votar. Entonces, en algún momento una solución van a tener que consensuar. Esta semana va a ser clave para eso. Y el Senado sí va a sesionar en una ley muy interesante, que es la ley de las zonas frías. Que es esta ley que te da descuentos, atención todos los que viven. Un dicho, no respeto, lo digo. Yo estuve leyendo, buen resumen, me tomé el trabajo de leer. No voy a hablar de otros lugares. Las localidades de la provincia de Buenos Aires que fueron beneficiadas, hay algunas que son vergonzosas. Además yo las conozco y tengo familiares que viven ahí. Sí, bueno, hasta ahora quienes tienen descuentos en tarifas de gas son en la Patagonia, en la Puna, en una zona de Mendoza, digamos, zonas donde realmente hace mucho frío. Ahora se extiende, el proyecto lo que hace es extenderlo a Buenos Aires, las tengo anotadas todas porque son un montón. 56 Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan. De la provincia, sí, localidades. Localidades. Sí, pero 56. del país son más de 2. No, ni hablar. Pero de las provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de San Juan, de San Luis, de Salta. Estas no estaban incluidas. Ahora, ¿qué pasó a raíz de esto? Esto es un tema muy interesante para ver la dinámica de la oposición, porque claro, Juntos por el Cambio, los de estas provincias no pueden negarse a tratar un beneficio en la tarifa de sus localidades. ¿Con qué cara van a decir, no, nosotros votamos en contra? Por más que mayoritariamente el bloque de Juntos por el Cambio diga, esto es un curro, como decís vos. Ahora, lo interesante es que a raíz de esto, en el Senado lo van a tratar esta semana, lo van a votar el jueves, pero ¿qué hay ya? Las provincias del norte empezaron a decir, viene algo, ¿no? En el norte hace un calor de muerte y nosotros no tenemos descuento en la tarifa eléctrica. Vámonos, cerremos todo, apaguemos la luz. El tema de todo esto y quién luego termina pagando. Ahí la idea, claro. Que nos bajen el costo del aire acondicionado. Ya hay un proyecto presentado para zonas cálidas. Para, obviamente, el gran norte argentino, incluido también Entre Ríos, que en realidad no es gran norte, pero está ahí. Lo presentó justamente un entrerriano, Edgardo Cuerdi, que ahí lo teníamos en la foto hace un ratito. Así que, bueno, el debate que se vendrá, porque ya el Frente de Todos dijo que está de acuerdo. Bueno, zonas calientes. Nosotros nos vamos con las zonas calientes del corte. Que nos bajen la tarifa nosotros también. Nos vamos al corte, a la vuelta con Daniel, jugamos a las cartas. Y estamos de vuelta, Daniel. Vamos a jugar las cartas. ¿Vamos ya? Hoy hay ancho de espada, te lo adelanto. No, sos un optimista. Vamos con la primera. En serio, dale. Vamos todavía. Vamos todavía con un ancho, un ancho. 4 de copa. Pero escuchame una cosa, tenemos 2 cartas buenas y Doña Mirá,
Le fue mal. Y le fue mal porque el Tribunal Oral de Jujuy le agravó la pena, se la extendió a 3 años y medio de prisión por aquel famoso escrache que le había hecho al que es hoy gobernador Gerardo Morales. Sí. Cuando era senador. 2009. 2009, efectivamente. Bueno, la mujer que venía haciendo mucha fuerza y mucha presión para que la Corte trate su caso nuevamente. Bueno, no ha sufrido un... Fue muy dura Milagro Sala para el gobierno. Dijo, con el gobierno de Alberto Fernández no cambió nada. Sí, hace tiempo que está enojada. Hace tiempo que viene enojada, muy enojada. Efectivamente. Pero bueno, le mandamos el 4 para allá, ¿no? Sí, sí. Con los protocolos del caso. Sin duda. Vamos con la siguiente, director. Vamos. Mirá cómo te clavas otro 4, mirá. Para un poco. ¡Uy, no! Epa, un expresidente. No, esto es saña. Es duro. Esto es saña. Es duro, sí. Pero, a ver, antes de hablar nosotros, ¿para qué vamos a hablar nosotros? Si el propio ingeniero Macri puede explicarnos las razones de este 4. A ver, director. No soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir por esta situación, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que digo es, si esto lo hubiera dicho públicamente el año pasado, junio, bueno, vos decís, está equivocado, pero bueno, vamos camino a 90.000 muertos, ¿eh? Sí, claro. El año pasado, a comienzo del año pasado, en marzo del año pasado, Ginés González García decía cosas pero está equivalentes a esto, digamos. Pero el ingeniero no tiene ningún sentido. La verdad que tampoco le hace mucho favor, mucho favor a su propia fuerza, ¿no? Pero aparte no entiendo a alguien de la experiencia de Macri, como ¿no? Pero es ingeniero, no es médico. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Digamos, nada. Es ser humano, vive en Argentina, tiene que tener sensibilidad de lo que está pasando a la gente, lo que está sufriendo y la que la está pasando mal. Efectivamente. Vaya un 4 de copa. Se lo mandamos a Casuso, ¿no? Sí. Qué cerquita. Sí. Vamos a Casuso. Vamos con la... respeto. Vamos con la última. Bueno, y ahora sí, ancho de espada. Bueno. No viene ancho de espada. Espera. Ancho de oro. Espera las elecciones. Me traicionan, ancho de oro. Bueno, pero un ancho de oro está muy bien. Vos hablaste Don Hugo Moyano. De Don Hugo. Don Hugo que no puede... Para Alberto Fernández, el mejor sindicalista no puede comprar un 4 de Deportivo Riestra Independiente porque tiene todo tabicado. Consigue 45% de aumento para los trabajadores del gremio de camioneros. Tremendo. Hasta ahora es el mayor de los aumentos. Y esto es lo que demuestra... Efecto dominó. No, y aparte lo que demuestra que Martín Guzmán decía... o había dicho que los aumentos salariales tendrían que rondar el 30%, y buena parte de las primeras paritarias que se cerraron, aunque con cláusula de revisión, estaban en el 30%. Fíjate, quedaron... ¿Guzmán está contento? Bueno, no sé, qué sé yo. Sí, no, digo porque... ¿Cómo anda Gimnasia y Grima La Plata? No soy no hay fútbol. Bueno, no sé. No hay fútbol. No hay. No, digo por el tema de las tarifas subsidiadas. Tarifas... A Guzmán se le fue cerrando el andarivel, pero se fue acomodándose. Más elástico de lo que uno creía. Como la flexibilidad es una de las características de los políticos argentinos, de todo el mundo. Sí, algunos se pasan de rosca. Bueno, pero demuestra mucha flexibilidad. Guzmán también. Sin duda. Le mandamos a Don Hugo... ¿A dónde se lo mandó? Al club, a Independiente mandámoselo. No, pero 45% de aumento que queda que hacer. Hay que conseguir. Así es. Y nosotros volvemos... el lunes con la Roja. Gracias. Buenas noches. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Así somos los argentinos. Fiat Cronos, el auto argentino.
La Estampa Ristorante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. Somos parte de la comunidad con la que trabajamos. Somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.